Ok, estábamos viendo la capa de red, ¿cierto? Antes de esto teníamos ya fijado, creo, el examen, ¿o no? Bueno, el examen es solamente hasta la capa de enlace, no incluye la capa de red. Entonces, ¿cuándo lo damos? El próximo jueves, dentro de una semana, sería 25 de noviembre. ¿Está bien? Quedé de pasarles eso, ¿no? Ya les voy a pasar. Ya, entonces, aquí le pelé. Parcial. Listo. Entonces quedamos así. El primer parcial el jueves 25. Creo que sería mejor. Los temas ya sabemos, ¿no? Introducción, capa física y capa de enlace. Bueno, de la capa de red creo que ya habíamos visto algo. Aspectos de diseño ya vimos. Decíamos que lo fundamental de la capa de red es que está constituida por una subred de enrutadores, de los cuales algunos pertenecen al usuario, ¿sí? Podrían pertenecer al usuario, y otros, dependiendo de la magnitud de la red que hablamos, pertenecen a una entidad, a un tercero, ¿cierto? A un IST, o sea, un proveedor de Internet. Entonces, los aspectos de diseño están centrados en esto, ¿no? En que esta subred tiene que estar identificada, se la debe conocer, debemos saber cuáles son los elementos que la constituyen. Estos elementos son mayormente enrutadores, ¿cierto? Dentro de los aspectos ya de la subred misma, esta deberá ser capaz de elegir las rutas y ser eficiente en esa elección, es decir, buscar las rutas más adecuadas como para llegar del origen al destino, ¿no? Ocupando la menor cantidad de recursos.
Esos recursos los medimos en tiempo, en número de enrutadores, también debemos medirla en ancho de banda, en otros medios a través de las cuales se la puede evaluar. Decíamos que el campo de acción incluye un posible enrutador de propiedad del usuario, ¿no? En este caso, aquí, fíjense que no sé qué color será mejor, este rojo, creo. ¿No? El proceso 1 que está corriendo en este host 1, el cual está conectado al enrutador A, que es de propiedad de la empresa portadora de la subred, ¿cierto? En cambio, el otro proceso que corre en el host 2, forma parte de una red LAN en la cual existe un enrutador. Ese enrutador F es de propiedad de quien es dueño de esta red LAN. ¿No? El cual, bueno, a su vez debe estar conectado a aquella subred que provee la empresa ISP. Bueno. Ahora, la capacidad que deben tener estos enrutadores es primero de poder almacenar los paquetes. ¿Sí? Estos paquetes van divididos en porciones a las que normalmente se las conoce como datagramas. Entonces, los enrutadores deben tener la capacidad de almacenar varios de estos datagramas que van a ir siendo despachados de uno a otro hasta llegar al destino. Los servicios que ofrecen son de dos características, ¿sí? Servicios con conexión y sin conexión. Para poder proveer estos servicios debe cumplirse ciertos objetivos de diseño, que son que el servicio que se va a brindar esté independiente de la tecnología de los enrutadores. Eso quiere decir que si yo en algún momento cambio un enrutador de la subred, no debería afectar en absoluto a el resto de la operación que se vaya a realizar. ¿No? Y no necesariamente ese enrutador tendría que ser de la misma marca y modelo del que se retiró. Otro aspecto es que la capa de transporte, que es la que está por encima de la capa de red, debe estar aislada de la cantidad y tipo y tecnología de los enrutadores, ¿no? O sea, debe existir una transparencia hacia la capa superior. Y un tercer aspecto que es objeto de diseño es la adopción de un plan de numeración uniforme, es decir, un plan que nos permita denominar a los actores de una manera que cada uno se identifique y esa identificación sea única. ¿No? Aquí hay que tener en cuenta que la red puede ser tan grande como la red de Internet o ser simplemente una
una red de área amplia, ¿no? Una WAN, en la cual los actores pueden ser, como les decía, enrutadores de propiedad de quien provee el servicio, o también pueden ser privados. ¿Sí? Entonces decíamos que puede elegirse entre un servicio sin conexión, en el cual simplemente se envían los paquetes de uno a otro enrutador hasta llegar al destino, sin concretar previamente una ruta por la cual vayan. Es decir, que esta podría ir cambiando en función de del estado en que se encuentre la subred, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo con un paquete formado por 4 datagramas. Entonces, para realizar el enrutamiento, los enrutadores poseen sus tablas de enrutamiento a través de las cuales deciden ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada enrutador está constituido por un cierto número finito de puertos. A cada puerto se puede conectar un host o se pueden conectar otros enrutadores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí seguramente el enrutador A tiene 3 puertos. Un puerto a través del que está conectado el host 1, otro puerto que lo conecta con el enrutador B y un tercero con el enrutador C. ¿Sí? Ahora, cada puerto debe estar identificado de alguna manera. Entonces, para el ejemplo, se ha identificado los puertos del enrutador A con el nombre de el enrutador al cual está conectado. Entonces, los 3 puertos tendrían estos nombres. Uno se llama B, el otro se llama C. ¿Sí? Eso es lo que se marca en esta tabla. Entonces, el enrutador A dice esta subred, ¿no? Porque tiene que identificarla totalmente a la subred, tiene 6 enrutadores, ¿sí? A, B, C, D, E y F. Ahora, en la tabla marca cómo debe llegar hasta el enrutador A, por ejemplo. Como es el A, no necesita moverse, ¿sí? Para llegar al enrutador B, ¿cierto? Va a hacer uso del enlace que se llama B. Para llegar al enrutador C, va a hacer uso del enlace que se llama C. Como no está conectado directamente al enrutador D, ¿sí? A D no tiene una línea que lo conecte, entonces va a hacer uso de el enlace que tiene con el enrutador B. Por eso marca en su tabla y dice, cuando quiera llegar al enrutador D, debo pasar el mensaje a través de la línea que me une con el enrutador B. Si quiere llegar a E, va a hacer uso de la línea C. Y de igual manera, para llegar a F, también hará uso de C. ¿Sí?
Entonces va por C, seguramente en el enrutador C habrá una ruta para llegar a F que posiblemente vaya por E. No quitaría que vaya también por D y de D a E. Todo eso va a depender de cómo esté configurado cada uno de los enrutadores. Esta decisión de la ruta puede ser estática, es decir, hacer una ruta al momento de configurar cada uno de los enrutadores antes de que entren en uso, o también se la puede hacer de manera dinámica, es decir, que cada enrutador tome su propia decisión en función de cómo está la ruta. Si hay mucho tráfico, buscará otra ruta. Si es mejor el ancho de banda, empleará aquella ruta. Podría tomar decisión en cuanto al costo, ¿no? Tal vez hay rutas que son más baratas y otras más caras. Otra forma de decidir podría ser la distancia, ¿no? Distancia física. Entonces dirá, mejor voy por la ruta más corta, por la que me toma menos distancia. O tomar el tiempo de retardo. ¿Cuánto tiempo me toma usando esta ruta? Buscar la alternativa de alguna que tome menos tiempo, ¿cierto? Entonces, esa decisión es una decisión dinámica que va moviéndose en función del estado en el que se encuentren todas las rutas. Por eso es que los enrutadores deben conocer toda la subred para poder tomar esas decisiones y recibir reportes de alguna manera de cuál es el estado en que se encuentran según la métrica que se decida para la toma de decisiones. Bueno, entonces suponemos que esa es la tabla inicial del enrutador A. Entonces debe enviar esos 4 datagramas, ¿cierto? Como para llegar, él quiere llegar hasta el host 2, debe hacerlo hasta el enrutador F. Entonces tiene marcado que debe hacerlo a través de C. Y C, bueno, en su tabla tendrá marcado que para llegar a F es mejor por E, y esa va a ser la ruta que se tome para enviar el primer datagrama. Entonces, ese primer datagrama va de A hacia C. ¿Sí? De C será despachado a E una vez que A recibe confirmación de que ya llegó el paquete 1, lidera su buffer, aquel buffer donde almacena los datagramas, y despacha el segundo. Sigue siendo esa la mejor ruta, por eso elige nuevamente C para el segundo datagrama. Para enviar el tercero, también emplea la misma ruta. Pero podría haber ocurrido que en ese momento se produzca algún cambio en la subred. De manera que ahora hay una nueva tabla en A, ¿cierto? En el enrutador A. Esa nueva tabla dice que para llegar a F, ahora es mejor hacerlo por B. ¿Sí? Entonces, para llegar tanto a D, a E y a F, es mejor hacerlo ya no por el enrutador B, o perdón, por C, sino por B. Por lo tanto,
la cuarta fracción del paquete va a salir por esa ruta, ¿no? Creándose este escenario. 1, bueno, ya llegó al destino. 2 está en camino entre E y F. 3 está entre C y E. Y la cuarta parte del paquete va en camino de A, ahora ya no hacia C, sino hacia D. ¿No? Entonces, en la dinámica de estas tablas de enrutamiento, puede cambiar la ruta, ¿sí? Porque no existe una conexión establecida para todos los paquetes. Ahora, eso podría dar lugar a que en el receptor lleguen desordenados, ¿sí? Porque podría pasar que la elección de la nueva ruta para un paquete sea tan rápida que llegue antes que las que le anteceden, ¿no? Entonces, en el destino vamos a tener los paquetes correspondientes, pero desordenados. ¿Sí? Y ya será tarea del host 2 reordenarlos y pasárselos a la capa superior. En cambio, un escenario con conexión es aquel en el cual antes de enviar ningún paquete se establece una ruta. ¿No? Consideremos el escenario igual. Aquí se ha añadido un tercer host, el host 3, ¿no? En el cual se está corriendo este proceso llamado P3. Bien. Veamos la tabla de A. No, en la tabla de A, bueno, está dividida en dos partes. Líneas que aquí se llaman dentro y fuera, las llamaremos internas, aquellas que pertenecen a la subred. Esas son las que lo conectan con los enrutadores B y C. En cambio, las que están dentro, digamos, son aquellas que lo conectan con hosts. ¿No? Entonces hay una línea con el host 1 y hay otra línea con el host 3. Del mismo modo, C tiene su propia tabla y E. Entonces, cuando este proceso 1 quiere enviar un mensaje hacia el proceso 2, que está en el host 2, elige una ruta. Y todos los paquetes que compongan ese mensaje van a viajar por esa ruta, ¿no? Entonces, lo primero que se hace antes de enviar nada es establecer una conexión, elegir una ruta. Y a continuación, usando esa ruta, se envía toda la información. Esta ruta puede servir tanto de ida como de vuelta. Una vez que se concluye con el último paquete, para el cual se ha establecido la conexión, se libera la conexión. ¿Sí? Mientras la conexión existe, a esta se la denomina circuito virtual. Bien, entonces ahí se puede ver que el host
uno va enviando por la misma ruta todos sus paquetes, los cuales van a llegar hasta el proceso 2 en orden, ¿cierto? Porque no hay otra alternativa, todos viajan iguales. No, entonces esto se denomina circuito virtual. Bien, ahora entremos al segundo aspecto, el de enrutamiento, es decir, aquellos mecanismos que se emplean para la elección de la mejor ruta. Entonces, este enrutamiento se basa en un principio llamado principio de optimización, el cual dice que si el enrutador J está en la ruta óptima entre los enrutadores I y K, vale decir que pueden haber otros enrutadores metidos aquí, pero la ruta óptima para llegar de I a K es a través de J. ¿Sí? De todas las alternativas para llegar de I a K, la óptima, la mejor en ese momento es hacerlo a través de J. Entonces, dice, la ruta óptima de J a K también está en la misma ruta. ¿Sí? Para decir que de J a K no podría haber otra ruta mejor, ¿no?, que ofrezca ventajas sobre la directa de J a K. Eso es entonces el principio de optimización. Bien, ahora, dentro de estos algoritmos que nos permiten la selección de las rutas, hay dos alternativas. Uno, que sea estático, es decir, que se elabore en el momento de configurar los enrutadores. Entonces se toma toda la subred y se decide para cada enrutador cuáles serán sus rutas más adecuadas para llegar de manera óptima a todo el resto de la subred. Bien, entonces este enrutamiento estático se lo puede hacer a través de la elección de la ruta más corta, para lo cual hay que elegir alguna métrica, algún factor a través del cual medir los enlaces, ¿sí? Entonces aquí tal vez lo que se ha elegido es el tiempo que toma en cada enlace. Entonces aquí está marcado con números, ¿sí? Podrían estar en milisegundos, en microsegundos, no sé, dependerá de la unidad que se ha elegido. Entonces todos están en la misma unidad. Quiere decir que para llegar de A a B me toma 2 milisegundos, por ejemplo. De A a G me toma 6 milisegundos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces ahora se trata de crear en base a esto una tabla para cada uno de los enrutadores, buscando que la forma de llegar de uno a otro sea a través de la ruta más corta, en este caso de aquella que tenga menor tiempo de retardo. ¿No? Entonces empecemos con la forma de llegar de A a B, es decir, el enrutador B para el enrutador A tiene
una ruta que es la más corta, que es la directa, y toma 2 milisegundos, y es a través de ese puerto que en el enrutador B se llama A. ¿Sí? Entonces, en la tabla de B marcará que para llegar al enrutador A, de A a B, se usa esa línea y toma 2 milisegundos. De los demás, vean que está marcado con infinito, sin ruta definida, porque todavía no se ha trabajado en ello. Ahora, aquí ya se ha marcado las posibles rutas para E, G y C, ¿no? Noten que para C, por ejemplo, estamos utilizando B como camino. Entonces, si de A a B toma 2 milisegundos, más los 7 milisegundos que toma de B a C, hacen 9, ¿cierto? Entonces, a C, desde A, toma 9 milisegundos y es a través de B. Del mismo modo, para el enrutador E, tenemos dos alternativas, ¿sí? Una a través de G, sería 6 más 1, 7 milisegundos. En cambio, la otra alternativa es por B, 2 más 2, 4. Como 4 es menor que 7, se elige esa como la mejor ruta, como la ruta más corta. Entonces, de A a E, toma 4 milisegundos y se hace a través de B. Para G hay una ruta directa, ¿sí? 6 milisegundos directamente por la línea que une G con A. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que esa ruta de A a G que toma 6 milisegundos se puede mejorar, porque podría hacerlo a través de B, ¿no? A través de B tendría 2 más 2 para llegar a E, 4 más 1, 5, ¿cierto? Entonces todavía es mejor que la anterior. ¿No? Estamos partiendo de esto y ahora aquí ya se ha hecho la corrección. Hay una ruta más corta para llegar a G. Y es hacerlo a través de E. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se va construyendo las tablas para cada uno de los enrutadores. ¿No? Habíamos llegado a esto. Aquí ya cambió. Una anterior tenía... ya se había hecho la de F, ¿no? Para F tengo 2 milisegundos hasta E más los 4 que tiene E son 6, ¿no? Rutas alternativas a ella era a través de C, pero eso me toma 9 más 3, 12, ¿sí? Muy alto. Todavía no hemos trabajado con H, entonces no hay más que dos alternativas. Una 12 milisegundos a través de C y la otra solamente 6 a través de E. Entonces, para F se marca 6 por el enrutador E o por la línea E del enrutador F. Hasta aquí estábamos, ahora continuamos.
Construimos ahora la de H. En H hay dos alternativas, una por F y otra por G. Por F serían 6 más 2, 8, ¿cierto? Tengo que sumar estos dos a los 6 que ya tengo. 8. Y la otra alternativa es por G, ¿no? 5 más 4, 9. Por el momento se marcó eso. Pero se puede mejorar, ¿cierto? Usando el camino a través de F. Y aquí ya se lo ha corregido. No, todavía no, ¿no? Recién está marcado F. Y ahí sí se corrigió. Bien. Y por último, trabajamos con D. Para llegar hacia A tenemos una alternativa por C y la otra por H. Si lo hacemos por C, tenemos que sumar a estos 9, 3, ¿cierto? En cambio, si se hace por H, tengo que sumar a los 8, 2. ¿No? En un caso son 12, en el otro caso son 10. La más corta, obviamente, es la de 10. Este algoritmo de la ruta más corta se atribuye a este matemático de apellido sumamente difícil. No sé cómo se pronunciará eso. Dijkstra. No, tiene 5 consonantes juntas, no sé cómo suena. La segunda alternativa se conoce como inundación. Lo que se hace aquí es que cada enrutador, cuando quiere enviar un paquete, bueno, continuamos. Vamos aquí. Tenemos... ¿Sí, cierto? Bien, decíamos que la otra alternativa es utilizar inundación. ¿Qué significa? Que cada enrutador
cuando quiere enviar un paquete, lo hace por todas las conexiones que tiene con los demás enrutadores. Y al recibir un paquete, un enrutador tiene la obligación de repetir el mismo por todas, excepto por aquella que le llegó. ¿Sí? Por eso se llama inundación, porque en un determinado momento el paquete va a estar viajando por todas las posibles rutas. Con seguridad que va a llegar al destino, ¿sí? Pero habrá que buscar algún mecanismo para detener esa inundación. ¿Sí? Porque de lo contrario, se seguiría repitiendo el mismo paquete de un lado a otro. Entonces, un medio para detener la inundación consiste en limitar el número de envíos a través de un contador. Es decir, que el paquete va con un número de cuenta que normalmente se determina este número como el diámetro de la subred, es decir, la distancia más larga que puede haber en la subred. Entonces, el enrutador que recibe un paquete tiene la obligación de repetirlo por todos, excepto por aquella línea por la que le llegó, pero a la vez disminuye uno en el contador, ¿no? Entonces, al llegar el contador a 0, ya no se repite el paquete. Entonces, de esa manera se limita la inundación, se la puede contener. Una otra alternativa de contener la inundación es hacer un registro de difusión, es decir, que cada enrutador al recibir un paquete lo registre de alguna manera y no lo vuelva a repetir. ¿Sí? Si en algún momento le vuelve a llegar el mismo paquete, ve que está registrado, ya no lo difunde. Entonces, de esa manera se va limitando, se va conteniendo la inundación. Y una tercera alternativa es de hacer una inundación selectiva, es decir, que el enrutador ya no tiene la obligación de repetir el paquete por todas sus líneas, sino solamente por algunas que de alguna manera se seleccionan para poder limitar la cantidad de paquetes que vayan viajando iguales en la subred. Bien, entonces, todas estas posibles alternativas se las conoce como estáticas. Una selección de ruta dinámica es, ¿no? Y es una de las que más se utiliza, se llama vector distancia. Esta consiste en que cada enrutador mantenga una tabla a través de la cual registra cómo llegar por la ruta más corta a los demás enrutadores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el enrutador A dice, bueno, obviamente para llegar al mismo enrutador, 0. ¿Sí? Esto puede estar marcado en alguna métrica que se elija, supongamos que sea tiempo en milisegundos. Entonces, para llegar a A, 0. Para llegar a B, 12 milisegundos. Para C, 25. Para D, 40, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, cada enrutador, para llegar al resto, ¿no? Porque tiene que haber conocido toda la subred antes de hacerlo, marca el tiempo, en este caso, o cualquier otra métrica que se elija, que le toma para llegar a él. Ahora, además de mantener su tabla, y ahí está lo dinámico, él va a modificar la tabla en función de la información que le llega de los enrutadores con los que está conectado. Es decir, que se produce un intercambio de tablas entre los enrutadores, ¿sí? El enrutador A le pasará su tabla al enrutador B, ¿no? Es su vecino. También le va a pasar al J y al E, ¿cierto? A sus 3 vecinos. Lo cual va a facilitar el conocimiento de toda la subred a todos los enrutadores, ¿eh? Porque, por ejemplo, el enrutador A, que no está conectado a G, se va a enterar de la existencia de él a través de la información que le va a llegar de B. ¿Sí? B está conectado a G, entonces cuando le pase su tabla a A se enterará que existe el enrutador G y que existe H, etc. Bien, entonces, obligación de todos los enrutadores es pasarle su propia tabla a los vecinos que tengan. Esto se realiza cada cierto tiempo. El protocolo establecerá ese tiempo. Cada minuto o cada 30 segundos se produce un intercambio de tablas. Y además, los enrutadores realizan un sondeo de cada uno de sus enlaces. Entonces, por ejemplo, A envía un mensaje de eco a B. ¿No? Si lo que estamos tratando es tiempo, entonces ese mensaje, que es un mensaje especial de eco, B tiene la obligación de responderlo inmediatamente. Entonces A mide el tiempo desde que salió el mensaje hasta que volvió el eco. ¿Sí? Y él dice, para llegar a B, ahora me toma tantos milisegundos. ¿Cierto? Entonces, ese mecanismo de sondeo de la subred lo añade a su toma de decisión de modificación de su propia tabla. ¿No? Entonces, si por ejemplo A midió que ahora para llegar a E ya no son 14 milisegundos, sino 10, entonces va a cambiar su tabla. ¿Sí? Y con ese cambio lo va a pasar más tarde a sus vecinos. Y ellos, en base a eso, tomarán sus decisiones. ¿No? Las decisiones, entonces, se basan en la información que recibe cada enrutador de sus vecinos, más el tiempo que él mide para llegar a ellos. Bueno, entonces en este ejemplo se va a construir la tabla del enrutador J. El enrutador J está ligado a los enrutadores A, I, K y H, ¿cierto? Entonces, en algún momento va a recibir las tablas de esos 4. La tabla de A, la tabla de I, la de H y la de K. ¿No? En esas tablas, bueno, además de otros aspectos, lo que nos interesa para el ejemplo es que está informando cada enrutador cuál es el tiempo que le toma llegar
a los respectivos enrutadores que forman la subred. Y además decíamos que cada enrutador realiza un sondeo de cómo está el enlace con sus vecinos. Entonces, J envió un mensaje de eco a A y ese mensaje tardó en volver 16 milisegundos. Entonces, él dice, para llegar a A necesito la mitad, ¿no? 8. ¿Cierto? Él tiene que hacerlo así porque no puede saber exactamente cuánto toma de J a A. Tiene que tomar la mitad de lo que le tome en ida y vuelta. Del mismo modo, lo hace con I, con K y con H. Entonces, basado en esa información del sondeo que ha hecho con cada uno de sus vecinos de tiempo de respuesta, más las tablas de ellos, va a construir su propia tabla. No, su nueva tabla, porque esto es dinámico. Entonces dice, J para llegar a A, ¿cierto? Él tenía marcado 9 milisegundos. Eso es lo que le dice A. Pero como acaba de medir que solamente son 8, entonces marcará 8, ¿sí? Indicando por dónde debe hacerlo para llegar a A. Hay una ruta directa a A, ¿cierto? Por eso pone que el puerto por el cual va a salir es el puerto A. ¿No? Bueno, en la realidad no se llama puerto A, tendrá un número, ¿sí? Un nombre y un número, alguna designación de ese puerto, ¿no? Para el ejemplo y por comodidad, el puerto que conecta J con el enrutador A se llama A. Del mismo modo, el que lo conecte con I se llamará I, el H y el K. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo llega J a B? J no tiene línea directa con B. Entonces, se va a preguntar cómo llegar a B. Si lo hace por A, le toma 12 milisegundos, ¿sí? Más los 8 que le toma para llegar a A son 20 milisegundos. ¿Cierto? Entonces, para llegar a B le toma 20 milisegundos si lo hace por A. Si lo hace por I, le tomará 36 más 10, 46. Si lo hace por H, 31 más 12, 43. Si lo hace por K, 28 más 6, 34. ¿Sí? Entonces elige la más corta. 12 más 8, 20. A través de A, ¿cierto? Entonces marca en su tabla 20 milisegundos por el puerto A. Del mismo modo para llegar a C. ¿Sí? No tiene línea directa con C, pero tiene varias alternativas para llegar a él. Buscará la mejor. Cuenta con la línea por A, 25 más 8, 33, ¿cierto? Si lo hace por I, 18 más 10, 28. Por ahí está más corto. Por H, 32, 31. Y por K, 42. La más corta por I. 18 más 10, 28. ¿Cierto? Y así va construyendo. Para D, ¿cuál es la más corta? A través de H, le toma 20, dice.
¿De dónde salió ese 20? De 8 más 12. ¿Sí? 8 para llegar a H. Perdón. 12 para llegar a H más 8 de H a D. Del mismo modo para E le toma 17, que nace ¿de dónde? De 7 más 10. ¿Sí? Entonces de esa manera va construyendo su tabla buscando la alternativa más directa, más corta. ¿De acuerdo? Y esto es totalmente dinámico, porque más tarde se produce un intercambio de tablas, podría haberse modificado esto, aumentado tiempo o disminuido, dependerá del tráfico, dependerá de otros aspectos. Y también del sondeo que efectúa cada enrutador con sus vecinos para ver cómo está su propio enlace. Bien, pues esa es la forma en que se manejan las tablas a través de este algoritmo de vector distancia. Ahora, aquí, bueno, el algoritmo, además de proporcionarnos de manera dinámica la elección de las mejores rutas, a su vez, también permite tomar información de quiénes están conectados a la subred. ¿Sí? Entonces, aquí podrían haber dos casos. Uno, supongamos que tenemos esa subred, la de la izquierda, en la que tenemos 4 enrutadores llamados B, C, D y E inicialmente. ¿Sí? Por eso están con un puntito abajo. Esos 4 están conectados, ¿sí? O han estado un tiempo. Solamente los 4. A todavía no se incorporó. ¿Sí? Entonces, en algún momento entra A. Y como recibe mensajes de eco, B se entera de la existencia de A. Y dice, aquí hay alguien nuevo. El enrutador A, con él, aquí la métrica que se está utilizando es número de saltos, por comodidad, ¿sí? Entonces dice, para llegar a A, me toma un salto. Y esa información se la va a pasar al enrutador C, ¿cierto? Porque es su vecino. Entonces, C ahora se entera de la existencia de A. Y dice, B me avisó que hay un enrutador llamado A, al cual él puede llegar con un salto. Como yo llego a B en un salto, entonces marcaré ahora que necesito 2 saltos para llegar a A. ¿Cierto? Entonces C ya está enterado de la existencia de A y sabe por dónde llegar y cuántos saltos le toca. Y esa información se la va a pasar más tarde a D. Entonces, en el tercer intercambio, D se entera que existe ese enrutador nuevo A y que puede llegar a él en 3 saltos. Finalmente, en el cuarto intercambio, le llega la información a E proveniente de D y ahora él dice, yo puedo llegar a A con 4
con 4 saltos, ¿sí? Entonces, para que todos conozcan la existencia de A, para que exista un conocimiento total de la subred, se ha tomado 4 intercambios. ¿No? 4 veces el tiempo definido para cada intercambio. Bien, entonces, digamos que esa es una buena noticia. Hay alguien más en la subred. Esa buena noticia se difunde en la subred en 4 intercambios. Ahora veamos lo contrario. La subred está trabajando con los 5 enrutadores, A, B, C, D y E. Y todos ya saben que existe A y que pueden llegar de esa manera. B dice, yo puedo llegar con un solo salto, C con 2, D con 3, E con 4. Y llegado un momento, por mantenimiento, o porque se rompió el cable, o por cualquier otro motivo, A sale de la subred. Ya no opera. ¿Sí? Entonces dejó de existir A. Pero B recibe de su vecino C información de que él puede llegar a A en 2 saltos. Y dice, bueno, C puede llegar a A en 2 saltos y yo para llegar a C tomo un salto, entonces 2 más 1, 3 saltos. ¿Sí? O sea, después del primer intercambio, esta es la nueva estructura de la subred. No hay forma de llegar a A, pero B cree que C puede hacerlo. Por eso ha modificado su tabla. Ahora, C, al recibir la información de sus vecinos, B y D, se entera que ellos pueden llegar a A y requieren de 3 saltos, ¿sí? Entonces va a cambiar 3 más 1, 4, ¿cierto? Con cualquiera de ellos, un salto le toma, más los 3 que ellos dicen necesitar para llegar a A, hacen 4. En el siguiente intercambio, B se va a enterar que C puede llegar a A en 4 saltos, más 1, ¿cierto? 5. Del mismo modo, D. D no tiene línea con A, pero recibe de C y E la información de que ellos sí pueden hacerlo. Y les toma 4 saltos, más 1, 5. ¿Sí? Entonces, la desconexión, la muerte o lo que sea del enrutador A está provocando información falsa, ¿cierto? En 4, en 5 intercambios va a seguir creciendo esto hacia el infinito, ¿sí? Al infinito y más allá. Nunca van a saber que A salió de servicio. ¿No? Bueno, entonces hay que buscar alguna forma de registrar el hecho de que A ya no está en la subred. ¿Bien? Pues una forma es limitar en el número de saltos. Es decir, esta subred, el máximo número de saltos que puede tener para llegar de un extremo a otro, ¿no? Lo que se llama el diámetro de la subred, es 5. Más de 5 no puede existir.
O sea que más de 5 ya es infinito, ¿no? Inclusive 5 ya es infinito, porque de A a E son apenas 4 saltos. Abuelo. ¿De acuerdo? Entonces, se define el infinito en 5. Veamos cómo funciona ahora eso. Estábamos inicialmente así. Para llegar a A requiere B un salto, C2, D3, E4. Y en ese momento A sale de operación. Entonces, en el primer intercambio, B recibe de C la información de que él puede llegar en 2 saltos. Más 1, 3, dice. Hasta aquí todos creen que existe A y que se puede llegar a él de alguna manera. En el segundo intercambio, C ha recibido tanto de B como de D la información de que pueden llegar al enrutador A en 3 saltos. Como la distancia a ellos es 1, él suma y dice 4. Ahora B recibe de C la información de que para llegar a le toma 4 saltos. Más 1 dice 5, pero 5 es imposible, eso ya está fuera de la subred, es infinito. Y así lo marca. ¿No? D del mismo modo, porque C y E dicen tomar 4 saltos, más 1, 5, que eso ya está fuera del rango. Entonces, para B y D, A ya es inalcanzable. Todavía C y E creen que pueden llegar a A. Pero como en el siguiente intercambio, en el cuarto, van a recibir información de los vecinos B y D, ahora registran y dicen, B ya no puede llegar a A. ¿Sí? Como no es A mi vecino, entonces para mí también está fuera. Y se han necesitado 4 intercambios para que todos se enteren que A ya no está en la subred, ¿no? Entonces, de esa manera se limita en una cierta cantidad la posibilidad de llegar a un enrutador que ya está fuera de servicio. Bien. De esa manera, la cuenta no va a ir hasta el infinito, sino que el infinito va a ser limitado. Y bueno, como siempre hay tarea para ustedes. Además de estos algoritmos, van a investigar estos 4 algoritmos. Estado de enlace jerárquico, el algoritmo que se usa para redes móviles y el que se emplea en las denominadas redes ad hoc. Estas redes son unas redes un tanto especiales en las cuales no hay un elemento que conecte, como es el caso de un switch, sino que se enlazan unas con otras, ¿no? Lo cual, digamos, en una red alámbrica que utilice cables no es posible o sería muy complicado. ¿Sí? Estas redes ad hoc están más dirigidas hacia las redes inalámbricas. ¿Sí? La red inalámbrica, como usa el aire, entonces
puede sin ningún problema comunicar un enrutador con todos los que estén en su alcance. ¿Sí? Si se utiliza, por ejemplo, Bluetooth, el alcance puede ser de unos 10 metros en espacio abierto. Si se utiliza Wi-Fi en espacio abierto, puede pasar de 100 metros, ¿no? Entonces, no se necesita de un enrutador, de un switch, nada que los conecte, simplemente todos a través del aire emiten sus señales y son reconocidos por los demás. Bien, un par de temas más adicionan a esta investigación. Control de la congestión y calidad de servicio. Bien, entonces, la tarea consiste en esos 4 algoritmos: control de congestión y calidad de servicio. Esa tarea ya saben cómo hacerla, ¿no? Manuscrita y la suben en formato PDF a la plataforma. Bien. Entonces ahora nos vamos a ocupar del protocolo IP, que en Internet, digamos, es el protocolo básico. Justamente el nombre es ese, ¿no? Internet Protocol. Bueno, estamos a escasos 6 minutos de que esto se corte, así que mejor cortaremos y así no tenemos sorpresas. Cortamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok, volvemos.
G. Bien, entonces ahora entramos en la segunda parte de la capa de red. Estábamos introduciéndonos ya en el protocolo IP. Bien, decíamos que todas las capas, al recibir el dato proveniente de la capa superior, lo que hacen es añadir a esto que consideran la carga útil un encabezado. Entonces, lo que le van a pasar a la capa inferior es un datagrama, digamos, para el caso de la capa de red, que está formado por un encabezado y la carga útil, es decir, lo que le pasó la capa de transporte en este caso. Entonces, el datagrama IP de la versión 4 está formado por un encabezado más la carga útil que viene de la capa de transporte. En el encabezado del protocolo IP en su versión 4 se dispone de 20 bytes fijos y una cantidad opcional de bytes. ¿No? Esta opcional, por eso se llama así, puede estar o no. Lo que sí necesariamente habrán en el encabezado son esos 20 bytes. En ellos, obviamente, habrá que consignar información que le permita a cada enrutador seguir difundiendo ese datagrama hacia el siguiente enrutador hasta llegar al destino. ¿No? Entonces, el datagrama debe contener información que le permita la selección de ruta y saber quién es el destinatario de ese datagrama. ¿No? Además, bueno, como ya sabemos, cada datagrama puede ser una parte de un paquete. Entonces, también habrá información de si el datagrama compuesto con otros va a formar un paquete. ¿No? Si el enrutador, o más bien el destino, debe esperar más datagramas para componer el paquete o ya está completo, ¿sí? Y además el orden en que esos datagramas van a constituir el paquete completo. Bueno, entonces toda esa información deberá estar contenida en estos 20 bytes que son de carácter obligatorio. Entonces, el encabezado en el protocolo IP versión 4 lo podemos ver. Decíamos que tiene 20 bytes, entonces esto está repartido de esta manera. 32 bytes de largo, es decir, 32 bits de largo, ¿no? Que son 4 bytes, ¿cierto? 5 filas, 5 por 8, 40. Perdón, 5 por 4, 20, ¿no? 20 bytes. Mejor medimos así.
Los primeros 4 bytes indican la versión. En este caso, la versión será versión 4. Otra información contenida es el de servicios diferenciados, ¿no? Puede representarse a través de un código de 1 byte, de 8 bits, diferente tipo de servicios que podrían ir en este datagrama. En 2 bytes, o sea, en 16 bits, se registra la longitud total. ¿No? La longitud total es la longitud tanto del encabezado como de la parte opcional. En estos 2 bytes que siguen, la identificación. Esa identificación permite el fraccionamiento, ¿no? Entonces, todas las fracciones, es decir, todos los datagramas, van a tener la misma identificación. En tanto que la ubicación de cada fracción viene contenida en esta composición de, ¿cuántos? 8 más 5, 13 bits, ¿no? En 13 bits el desplazamiento del fragmento. Aquí hay 2 bits que indican, ¿no? Principalmente si hay más fragmentos. ¿Sí? Si es 1, indicará que hay más fragmentos, que se debe esperar más. En cambio, si es 0, quiere decir que es el último fragmento. En el siguiente byte, el tiempo de vida. Este tiempo de vida es el que le toma al enrutador esperar hasta recibir confirmación de la recepción. Si no lo hace en ese tiempo, entonces vuelve a enviar el mismo datagrama. Este byte indicando el protocolo, bueno, no tiene mucho sentido. En los siguientes 2 bytes, una suma de verificación, ¿no? CRC. Pero solamente del encabezado. Esa suma de verificación permite determinar si el encabezado ha llegado completo o si ha habido error en algún bit. Y enseguida, en 32 bits, vienen las direcciones tanto del origen como del destino, ¿no? A esas direcciones se las conoce como direcciones IP. Entonces, una dirección IP está compuesta por 32 bits e identifica tanto al host de origen como al de destino.
¿no? En una red, digamos en una red LAN, todos los hosts deben tener diferente dirección. ¿Sí? Su dirección IP tiene que ser un distintivo dentro de la red. Entonces, esa dirección IP es considerada una dirección lógica, ¿sí? Esa dirección puede cambiarse sin ningún problema, a diferencia de lo que conocemos en la capa de enlace como dirección física. Esa dirección viene grabada en la tarjeta de red. ¿No? Decíamos que cada host tiene su propia tarjeta de red en la que el fabricante, siguiendo alguna norma, le asigna un número, que es un número único en todo el mundo, que lo va a identificar a quien posea esa tarjeta. En cambio, esta dirección IP es una combinación de 32 bits, pero que es lógica. ¿Sí? Se la asigna el protocolo. Se la asigna el usuario, si es manual o algún servidor que lo hace de manera dinámica. ¿Bien? Entonces es una combinación de 32 bits que se llama dirección lógica y tiene un carácter dinámico. Puede ser modificada. ¿Sí? Obviamente la modificación no es permanente, digamos, ¿no? Una vez que un host ingresa a la red, se pone en servicio en una red, debe tener asignada su dirección y esta no va a cambiar hasta que se apague. Del mismo modo, en cada enrutador, los puertos tienen su propia dirección, ¿no? Entonces, cada puerto en un enrutador tiene una dirección IP. Solo de esa manera se podrían comunicar un host con un enrutador y un enrutador con otro enrutador a través de direcciones IP. El campo este de opciones decíamos que puede tener 0 o más palabras. Bien, pues ahora hablaremos un poco de las direcciones IP. Decíamos que son arreglos de 32 bits, así como este que aparece aquí en el ejemplo. Para manejar más cómodamente estos arreglos de 32 bits, no es nada bonito hablar de 110000, no sé qué. Entonces, hay formatos que nos permiten manejarlas más acorde con el lenguaje propio. Entonces, lo que se hace es dividir en octetos, ¿no? En bytes, en grupos de 8 bits, y cada uno expresarlo en decimal. Entonces, por ejemplo, este 11 y 6 ceros, es significativo el 1, y en la posición en que se encuentra vale 128, ¿no? Eso es 2 elevado a 7. 2 elevado a 6, 64, ¿sí? Para el otro 1.
Los demás, como son ceros, no aportan nada, entonces la suma de esto es 128 más 64, 192. Con ese decimal se maneja más cómodamente la combinación 110000. ¿No? Del mismo modo la otra será 128 más 32 más 8, que son los que aportan 168. El tercer byte, ¿sí? Hace 100 y el cuarto 152. Bien, entonces esa dirección IP, en lugar de hablar de unos y ceros, es mejor designarla de esta manera, separando cada decimal con un punto. Entonces, la dirección IP que corresponde a esa combinación de 32 bits se la llama 192.168.100.152. Y como les decía, dentro de una red LAN, esta dirección debe ser única para cada elemento. Cada host tendrá que tener su propia dirección y esta no repetirse en ninguno. Del mismo modo, los enrutadores tendrán sus direcciones, una por cada puerto. Ahora, se acostumbra clasificar las direcciones IP, entonces se habla de direcciones con clase. La clase A está comprendida desde, en teoría, desde 00000 hasta 127.255.255.255, dando lugar a una cantidad, en teoría, de 128 redes, y cada una compuesta con hasta 16.700.000 no sé cuántos mil hosts. Entonces, el uso de estas combinaciones está destinado a redes grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen muchos hosts, hasta 16 millones y más. Pero en número, esas redes solo podrían ser 128, en realidad no llega a 128. Porque hay algunas combinaciones reservadas para otras actividades. La clase B, en cambio, inicia en uno más del tope de la clase A, es decir, 128.000, y abarca hasta 191, 255, 255, 255, pudiendo alcanzar un número de 16.000 y más redes, cada una compuesta por hasta 65.000 hosts. Entonces, esto estaría destinado a redes de mediano tamaño, ¿no? 16.000 posibles en todo el mundo, cada una teniendo 65.000 hosts como máximo. Tal vez una multinacional, algo así, podría hacer uso de esa consignación de rango de dirección. Una red en clase C empieza en 192.000 y llega hasta 223, 255, 3 veces, pudiendo distinguirse
2 millones y pico de redes con 254 hosts cada uno. ¿No? Entonces esto es aplicable a redes pequeñas, ¿sí? Redes que no tengan más de 254 hosts. Pero de esa magnitud se pueden tener en el mundo más de 2 millones de redes. Las otras clases, o sea, las otras combinaciones posibles de 32 bits, son la clase D y la clase E, pero que no se aplican, digamos, para designación de redes. Tienen otras aplicaciones. En clase D, el rango S es destinado a lo que se conoce como multicast. Y la clase E todavía en investigación, ¿sí? O sea, se le asigna eso a quienes se dedican a investigar otros aspectos. Bien, sin embargo, la distribución esta que ya tiene bastante tiempo, viene desde el siglo pasado, ha tenido tal acogida que ya casi está agotada, es decir, se han distribuido a nivel mundial casi todas las posibles combinaciones. Entonces, ante una demanda cada vez mayor, ya se está empezando a utilizar la versión 6 de IP, que por el mayor número de bits que maneja en sus direcciones, permite una cantidad muchísimo mayor de redes y de hosts. Entonces ya está en implementación la versión 6 de IP. La 5, bueno, pasó de largo prácticamente. Digamos que el intervalo que había mencionado que en clase A tenía una restricción a la posible cantidad de 128 es de 127.000 a 127.255 3 veces y está reservado como dirección loopback. ¿Qué quiere decir loopback? Quiere decir que responde quien envía. ¿No? Es como si le pusiera en la tarjeta de red el cable conectando la línea de transmisión con la de recepción en cortocircuito, ¿sí? O sea, todo lo que yo transmita lo voy a volver a recibir. ¿Para qué sirve eso? Para ver si la tarjeta está operable. ¿Cierto? Toda la información que yo bote por la línea de transmisión la voy a recibir por la misma línea de recepción. Entonces, internamente hace ese cortocircuito. No es necesario cortocircuitar el cable en realidad, sino que el protocolo, cuando ve esa dirección, responde inmediatamente tomando el dato mismo que se ha enviado. ¿Sí? Simplemente para efectos de verificación del estado del puerto. Perdón. Hay algunas direcciones denominadas especiales, en la versión 4. La dirección 255 4 veces, es decir, puros unos, se llama dirección de broadcast.
¿no? Dirección de broadcast en la red o en la subred. Esta dirección de broadcast se la utiliza mayormente para identificar un host cuando entra en operación, ¿no? Entonces, si yo tengo una red, una LAN, por ejemplo, que está operando, está funcionando, está conectando varios hosts, y alguno entra en la subred, entra en la red más bien, ¿no? Porque se encendió recién el computador, qué sé yo. Entonces, él lo que hace es enviar esta dirección denominada de broadcast, la cual es aceptada por todos los demás. Entonces, a través de esa dirección, todos la consignan, la reciben, la procesan y saben que se ha incorporado un nuevo host. Esta dirección en la que todos los 32 bits son 0, designa cualquier. Bueno, aquí falta una información que no sé por qué no la puse. Decíamos que la dirección IP versión 4 tiene 32 bits, ¿eh? Esos 32 bits se distribuyen en dos campos. Se distribuyen en dos campos. No. Un campo se denomina red y el otro campo se utiliza para designar hosts dentro de la red. ¿Ya? Entonces, parte de los 32 bits que designa a la red deben ser iguales para todos los hosts que pertenecen a esa red. ¿Sí? O sea, todos los hosts que trabajan en esa red deben tener la misma combinación en el campo de red. Y lo que va a distinguir a unos de otros es el campo de host, ¿no? Todos tienen la misma combinación del campo de red, pero todos tienen distinta combinación en el campo de host. ¿De acuerdo? Entonces, si el campo de host es todos ceros, ¿sí? El campo de host es todos ceros, lo que se está identificando es la red. Por ejemplo, aquí hay esta dirección, ¿no? 147.156.00. O sea que el campo de host es 0, que sería de 16 bits, digamos. Y de otros 16 para el campo de red. Entonces, todos los hosts de esta red tienen 147.156. Y lo que sigue, los otros 16 bits, en todas sus combinaciones, se pueden utilizar para distinguir a los hosts, excepto la combinación 00, porque ella designa la dirección de red. Tampoco todas las combinaciones, ¿no? Está restringida a aquella en la que todos los bits del campo de host son unos. Para el ejemplo,
147, 156, decíamos 00 es la dirección de red, no se usa para ningún host. Y la otra combinación extrema, la 255, 255, o sea, todos unos en el campo de host, esa se conoce como dirección de broadcast. La dirección de broadcast es aquella a la cual deben responder todos. Deben procesar todos. Y se la usa, como les decía, para cuando un nuevo host se ha incorporado a la red. Entonces, él envía un paquete de broadcast indicando, ¿no?, su presencia. Hola, yo soy tal, estoy conectado a la red. Considérenme. ¿Cierto? Entonces, para eso se usa la combinación de todos unos en el campo de host. Ahora, si el campo de red está en 0, todos los bits del campo de red en 0, esto identifica un host en esa red, o sea, simplemente es la identificación del host. Hablábamos de la dirección 127 con puros ceros. ¿Sí? Hasta la 127 con puros unos, como una dirección especial que no se usa para hosts dentro de la clase A. Entonces, 127.001 es la que se conoce como loopback. Y otra especial es esta 224.001, que corresponde a todos los hosts en multicast. Ahora, ¿quién administra estas direcciones? O sea, si yo quiero constituir una empresa y quiero que esta empresa tenga una dirección en Internet, tengo que solicitar a un organismo que se llama ICANN. Es una corporación de Internet para asignación de nombres y números, ¿no? Entonces ellos me dirán, a usted le corresponde este número, ¿sí?, esta combinación de 32 bits, es IPv4, y también le pueden asignar un nombre o uno solicita, ¿no? Yo quiero llamarme UAGRM, ¿cierto? Ese quiero que sea mi nombre, ¿cierto? UAGRM.edu, ¿no?, porque es de educación, .bo porque es de Bolivia, ¿cierto? Entonces, ese es el nombre con el que se va a identificar para que no tengamos que estar acordándonos de los 4 dígitos, ¿cierto?, como les había dicho, o peor aún de los 32 bits. Entonces, este comité es quien se ocupa de designar el número y el nombre, registrarlo en Internet. Bueno, hay toda una política de asignación de números y nombres. Esa política designa, digamos, a ciertos países considerados grandes, industrializados, de primer mundo, no sé qué, otro nombre más tendrán,
les asignan los números en clase A, ¿sí? Porque ahí hay grandes corporaciones. Y esto va bajando, ¿no? Seguramente en Bolivia tendremos todo en clase C. Bien, ahora, para manejar el tema de los campos de red y host, se emplea lo que se conoce como máscara de red. ¿No? Ya estamos, bueno, muy cerca de que esto se corte y creo que ya también cerca de la hora, sí, 11:20. Entonces, mejor lo dejaremos esto para la próxima clase. ¿Ya? Entonces, como habíamos quedado, el examen se estará dando el jueves dentro de una semana, jueves 25. Los temas no incluyen capa de red, solo hasta la capa de enlace. Y pronto les pasaré el examen tipo. Bueno, entonces cortamos. No, enseguida voy a ocupar. Por favor. Bueno, cuídense, hasta luego. Hasta luego, enero. Hasta luego.